Todos, que no nos hemos saludado. Vamos a seguir avanzando un poquito más. Ahí en la primera carta a los tesalonicenses. Vamos a ir a el capítulo número 4 en esta tarde. Habíamos avanzado hasta ahí, hasta el versículo 12 del capítulo número 4. Y ahora, para este tiempo que tenemos por delante, estos minutos que podemos estar una vez más expuestos a la palabra y presentarnos delante de ella, Pablo va a hablar ya más profundamente, más nítidamente y más precisamente de lo que ya venía hablando, o por lo menos ya había dado dos o tres conceptos así medio rápidos por arriba, pero sí había hablado del tema sobre la venida del Señor. Esto lo vamos a encontrar a partir del versículo 13. Hoy vamos a ver del 13 al versículo 18. La venida del Señor es el tema, sin duda, como lo viene ahí en la Biblia de la que nosotros solemos leer, la mayoría de nosotros tiene, la versión que tiene como título a partir del versículo 13, la venida del Señor. Y es precisamente de lo que va a tratar Pablo en estos versículos. Pero no es que va a tratar de este tema porque sí, sino que lo va a tratar porque había una situación en medio de los hermanos ahí en Tesalónica que lo llevaba de alguna manera a darle una explicación, lo llevaba a profundizar un poco más y todo eso definitivamente lo lleva a hablar de la venida del Señor. Si él no lo había hecho de manera clara y profunda hasta ese momento, sino que había esporádicamente dicho alguna cosa, bueno, ahora la situación lo lleva a hablar de la venida del Señor. ¿Qué nos pasa a nosotros o qué consideración nosotros tenemos sobre la venida del Señor? ¿De qué manera influye en nuestras vidas el pensamiento o el conocimiento o la realidad? Porque entiendo que para aquel que tiene fe esto es una realidad y debe ser una realidad. Pero ¿cómo afecta en nosotros el hecho de la venida del Señor? ¿Es algo que tenemos presente en nuestras vidas? ¿Es algo que lo sabemos porque, bueno, las doctrinas bíblicas hablan de esto? Y sin duda, directa o indirectamente lo tenemos en mente. ¿O es algo que sabemos, pero que no tiene mucha importancia para nosotros? Sin duda, el hecho de poder saber de la venida del Señor, primeramente, lo que va a producir en el Hijo de Dios es esperanza. O mejor dicho, la venida del Señor en el Hijo de Dios produce esperanza, debe producir esperanza. No creo que tenga otro propósito más sublime que mantener la esperanza del Hijo de Dios. ¿Qué esperanza? Esa misma, la de que un día el Señor vendrá por su pueblo. Y si no viene por su pueblo de manera conjunta, en esa segunda venida, bueno, nosotros nos encontraremos con Él cuando vayamos saliendo uno a uno de este mundo. Pero ¿qué consideración tenemos nosotros sobre la venida del Señor? Porque es algo que el creyente tendría que tener presente en todo momento. Más aún en los momentos de difíciles situaciones, en los momentos en los cuales hay pérdidas, y me refiero a pérdidas quizás de hermanos en Cristo o de familiares o de cualquier otra persona, en las cuales nos empezamos a cuestionar qué pasa o qué pasaría si esto me tocara a mí directamente. Bueno, para el Hijo de Dios, si mantiene esa esperanza en la venida del Señor,
no debiera haber mayor problema en su interior porque sabe que cuando parta de este mundo el Señor lo va a recibir. Sabe que su realidad es un abrir y cerrar de ojos y estar en la presencia del Señor. Pero nosotros en esta oportunidad tenemos en la Escritura algo que Pablo va a hacer bastante énfasis en la certeza que tienen los justos, en la certeza que tienen los justos, y los justos sin distinción. ¿Y por qué vamos a decir sin distinción? Porque Pablo va a hablar de dos grupos aquí. Entonces, hay una certeza que Pablo va a hacer un énfasis en estos versículos, que ellos serán unidos en la venida de Cristo al Señor y vivirán con Él para siempre. Ese es el énfasis, o por lo menos es la idea principal de lo que va a hablar estos versículos de la venida de Cristo, entre el versículo 13 y el versículo 18. Esta certeza que Pablo quiere transmitir en esta porción, sin duda va tomada de la mano de la fe y de la esperanza en estas afirmaciones. ¿Y por qué? Bueno, porque sin fe es imposible creer algo acerca de la venida del Señor. Es imposible que los hermanos en Tesalónica creyeran de la venida del Señor si no tenían fe. Sin fe, todo el comentario que va a hacer Pablo a continuación podría ser un hermoso cuento para niños. O quizás ¿cómo decir? Un buen desarrollo para alguna buena película o alguna buena serie, ¿no? Como sin duda han habido ya series o películas en cuanto a esto. Pero seguramente estaría bien lejos del hombre promedio, digamos, de este mundo, al cual no cree, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene fe. Entonces, la afirmación que Pablo va a dar a continuación, lo que pretende hacer es aumentar la fe de los creyentes frente a la inminente llegada de la muerte. ¿Qué pasa cuando a alguien se le declara poco tiempo de vida? Vamos a decir. Como escuchábamos hace poco de esta hermana que falleció ahí en la iglesia en Lobos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la mente del cristiano? ¿Qué pasa en la realidad de los que están cercanos a esa persona cuando la muerte se aproxima? Hay una fortaleza en el Señor y una esperanza viva que nos hace pensar y nos da la confianza y la fortaleza necesaria pensando en que nos vamos con el Señor. Porque esto es lo que nosotros vamos a ver en estos versículos. Pablo va a dar a continuación, o por lo menos lo que va a pretender hacer es que esa esperanza de la venida del Señor no se diluya en los tesalonicenses. No es un tema que él tenía que tratar o que nosotros debiéramos tratar a la ligera, ¿no? Sin tener mayor información. Lo que quiero decir es esto, Pablo no es que estaba hablando por demás o estaba hablando de un tema que no conocía. Él estaba hablando del destino de las almas. Estaba hablando de algo muy importante. Les iba a hablar a los tesalonicenses de qué es lo que le iba a pasar a cada una de esas almas, cuál iba a ser el orden, cuáles iban a ser los acontecimientos y las cosas que se iban a dar en la venida del Señor. Y también les iba a explicar qué pasaba con aquellos que habían muerto anteriormente en Cristo, porque había una preocupación de parte de los tesalonicenses con respecto a esto.
Pablo no podía hablar del destino final de las almas de una manera superficial o decir algo sobre el tema porque él lo creía así, solamente, sin fundamento. Hubiera sido muy peligroso para los hermanos escuchar a alguien que supuestamente creía que las cosas iban a ser así, pero sin ningún fundamento bíblico o sin ninguna seguridad en lo que estaba diciendo. Y no solamente podía ser peligroso para los hermanos en Tesalónica, sino también puede ser peligroso para nosotros hoy día. Si el fundamento de lo que va a decir Pablo no es bíblico. El tema de los eventos futuros, digamos, o de la venida de Cristo, es un tema que ha traído mucha discusión dentro del mundo cristiano. Nosotros sabemos esto. Hay diferentes posturas en cuanto a todo lo que va a pasar, en cómo va a ser el juicio final, cómo va a ser el fin del mundo, cómo va a ser ese tiempo en el cual, como nosotros sabemos, el Señor vendrá a llevar a su iglesia, pero que también habrá un juicio a las naciones. Hay muchísima información y hay diferentes entendimientos y mucha discusión dentro del mundo cristiano con respecto a esto. Se mezclan varios entendimientos con respecto a la escatología, que es el estudio de las últimas cosas. A eso se refiere la palabra escatología o de los últimos tiempos. Y por ese entendimiento de algunos surgen distintos conflictos. Ahora, el punto es que Pablo, lejos de querer entrar en algún conflicto doctrinal en cuanto a ese tiempo, digamos, lo único que se va a proponer o se propuso en estos versículos que nosotros vamos a ver, aparte de dar una interpretación bíblica, lo único que Pablo quiso hacer, el propósito, es dejar una esperanza que esté firme y que esté en la figura de Cristo y en su regreso para lo de Tesalónica. Esto es lo que se propone Pablo hacer hablando de la venida de Cristo. O sea, no va a hablar de la venida de Cristo de manera doctrinal y para mantener alguna discusión escatológica con algún otro grupo, sino que el propósito final de estos versículos es que ellos mantengan su esperanza en la figura de Cristo y en su regreso. A esta segunda venida se va a referir Pablo en estos versículos. O sea, cuando nosotros hablamos muchas veces hoy día de la venida de Cristo, bueno, seguramente nos vamos a ir al concepto, nos vamos a ir a la parte doctrinal de lo que entendemos por eso. Y nosotros como iglesia entendemos que es todo un mismo evento, que vendrá el juicio a las naciones, que va a estar en ese mismo momento el arrebatamiento. Entendemos que es todo un mismo evento y estamos bien con eso. Pero Pablo no viene a hablar si es todo un mismo evento o si tiene un pensamiento dispensacionalista. Pablo viene a decir, hermanos de Tesalónica, la venida de Cristo es inminente, va a suceder, no sabemos cuándo, pero ustedes con esa venida o por esa venida tienen que mantener su esperanza. Y vamos a leer estos versículos y luego vamos a desarrollar cada versículo. Y es así, el versículo número 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Si uno tuviera que decir cuál es el propósito que Pablo tiene en estos 6 versículos, creo que es claro lo que dice en el último de todos. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aliéntense, dense esperanza entre ustedes, creyendo todo este desarrollo que Pablo ha dicho con fundamento bíblico. Esto es para que ustedes mantengan la esperanza. Esto es para que ustedes vivan tranquilos, esperando lo que va a venir. Ya es de ustedes si son hijos de Dios. Esto es lo que va a pasar. Por esto van a pasar. Y esta es la esperanza que van a tener. Entonces el único propósito que Pablo tiene es este. No se trata de discusiones escatológicas. Se trata de que los hermanos vivan esperanzados. Pero vamos a tratar de analizar un poco todos los versículos. Dice el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El primer punto, hermanos, en esta noche, la esperanza cristiana ante la muerte. La esperanza cristiana ante la muerte. El cristiano tiene esperanza a pesar de la muerte. El cristiano mantiene la esperanza a pesar de la muerte. ¿Por qué? Porque para el cristiano la muerte es parte del proceso de la vida, es algo más del proceso de la vida que le permite o lo lleva a cerrar los ojos en este mundo para que inmediatamente los abra delante de la presencia de Dios. Entonces, la muerte para el cristiano nunca es el fin, sino el principio de algo mejor. Y nosotros en el versículo 13 estamos viendo una intención, vamos a decir, básica o primaria de Pablo, que lo que pretende es dar luz a un tema que, como decíamos anteriormente, había tratado, refiriéndose a la venida de Cristo. Y en esta carta, en algunos pasajes, así al pasar, pero necesitaba tratar más detenidamente. Y lo iba a tratar más detenidamente por lo que estaba sucediendo, ¿no? El contexto que estaban viendo los tesalonicenses lo llevaba a él a mostrar esa esperanza de manera bien firme. De manera bien firme. Y la razón principal era que los creyentes de Tesalónica estaban un poco afligidos y un poco confundidos. Eran creyentes, sí, reales, genuinos, pero estaban un poco confundidos. Porque alguno o algunos de los miembros de la comunidad cristiana habían muerto de Tesalónica. Y los que quedaban, se cree que temían que estos que habían muerto perderían la segunda venida de Cristo, de la cual Pablo ya les había hablado. Y también iban a perder las bendiciones del reino. Porque claro, murieron antes que venga Cristo. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, algunos comentaristas coinciden en la opinión que la razón específica de esta preocupación, o sea, se entiende que había pasado algo de esto, alguno había muerto o algunos, pero la razón específica no es conocida, se desconoce en realidad. Porque tampoco lo dice explícitamente la palabra. Y por lo tanto es una gran especulación. Pero sea la razón
que fuera, Pablo responde con una respuesta clara y sencilla. Los creyentes que han muerto se unirán a los vivos para estar con el Señor. Si alguno tiene algún problema con esto, hermanos tesalonicenses, si alguno de ustedes tiene alguna duda de qué es lo que le va a suceder o cuál es el destino final de aquellos que ya murieron y todavía el Señor no vino, quédense tranquilos porque ellos van a estar con el Señor. La única preocupación de Pablo era tranquilizar a estos creyentes en Cristo que eran relativamente nuevos. Nosotros estamos viendo y en capítulos anteriores hemos visto cómo fue todo el trasfondo y cómo se fue formando esta iglesia y cómo Pablo había ido, luego se tuvo que ir por el alboroto, etcétera, luego mandó a Timoteo para ver cómo estaban y cómo seguían en su fe. Sabemos todo eso. Y permanentemente estaba abocado a tranquilizar, a esperanzar, a guiar y a alentar a estos hermanos. Bueno, en este caso no iba a ser la excepción, iba a ser lo mismo, ¿no? Por otro lado, ellos pensaban en tenían en mente la parusia, ¿no? La aparición, la venida de Cristo. Parusia quiere decir esto, la venida de Cristo, ¿no? Esa aparición del Mesías. Y ellos lo tenían como algo que era relativamente próximo en el tiempo. Relativamente próximo. Y esto seguramente fue así porque de otro modo no se entendería la preocupación. Primero la preocupación de Pablo por poder explicar y darles esperanza y tranquilidad a ellos que los que habían muerto estaban con Cristo. Sus almas ya estaban con el Señor, esperando la resurrección. Pablo no estaba tratando a los creyentes de ignorantes, porque dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. No es que él los estaba tratando de ignorantes, sino que él buscaba que si no sabían fehacientemente sobre su destino o el destino de los que habían muerto, ahora puedan verlo con claridad. La explicación de esta verdad no estaba dirigida a aquellos que habían muerto sin creer en Jesús. No era el grupo de personas a las cuales o de los cuales Pablo está hablando. No estaba hablando de los que murieron inconversos. Está hablando de los que murieron en Cristo. No era para incrédulos la explicación que estaba dando. No podía atribuírseles a los incrédulos. Y el propósito, como era para ellos, era que no se entristezcan como los que no creen o los que no tienen esperanza. Porque la realidad de esos creyentes es otra. No es la misma realidad que el incrédulo. Ellos habían venido de un mundo incrédulo, de unas vidas incrédulas, muertas en delitos y en pecados, pero ahora eran crédulos. Ahora habían comprendido de Cristo y esperaban la venida de Cristo, ahí nomás, por ese mismo tiempo, ¿no? Entonces Pablo le dice, ustedes son adoptados, ustedes han sido justificados, de alguna manera, no lo dice acá en este pasaje, pero entendemos que esa es la realidad del Hijo de Dios. Entonces, no se entristezcan como los que no creen, para que no os entristezcáis, vamos a decirlo en nuestro lenguaje, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, como el mundo que no tiene esperanza, como el mundo que entiende que la muerte y el cajón o el nicho es el final de la vida. Les digo esto, parafraseando a Pablo, les digo esto con fundamento bíblico, y ya lo vamos a ver más adelante, que ahí empieza la vida. No termina nada. Ahí empieza. Porque su realidad es otra. Su fe es genuina, y su final es eterno.
Por eso podían entender los tesalonicenses lo que Pablo les estaba diciendo. En realidad, todo ese flujo de pensamiento de lo que va diciendo de lo que están diciendo estos versículos es bastante claro, ¿no? Hay una preocupación implícita en los creyentes por los que murieron y hay una preocupación de Pablo con el fin de que el resto viva en esperanza. Hay un problema real, él va, alienta con palabra, les dice la verdad de lo que va a suceder, no les miente, no es hipócrita con ellos, le va con total verdad del Evangelio y con palabra del Señor, y se preocupa, ¿no? Por ellos. El fin es que todos los que quedaban vivos hasta ese momento vivan con esperanza. Vivan con esperanza. Había tristeza, sí, pero el apóstol Pablo quería desarticular esa tristeza en ellos. Quería diluir esa tristeza en ellos. Que no les afecte más de lo necesario. Y sin duda cuando hay una partida de algún ser querido o algún hermano de la iglesia, claro que hay una tristeza, porque es lógico, lo ilógico sería que no haya una tristeza. Es lógico dentro del humano que la haya. Pero Pablo no quería que se preocupen o que se entristezcan más de lo necesario. Lo va a decir en el versículo siguiente, donde él apoya esa falta de tristeza. Pero en el versículo 13 da cierto indicio, ¿no? No se entristezcan, porque la resurrección de Cristo está ofreciendo al cristiano una confianza, una esperanza profundamente arraigada y la certeza o con la certeza de una comunión interminable con Jesús. Eso es lo que le va a pasar o lo que les pasó a los que ya murieron, hermanos tesalonicenses. Y esto es lo que ustedes van a vivir el día que el Señor venga, si es que están vivos. Así que el dolor por los hermanos que partieron se suaviza, digamos, y ellos se sostienen en la esperanza. Esto es lo que Pablo pretendía. Suavizar el dolor con la esperanza de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo. Y esto nos lleva al versículo siguiente, al versículo 14. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Este versículo nos está hablando de una razón básica para no entristecerse como si no hubiera esperanza. ¿Y cuál es la razón básica? Creer en la resurrección de Jesús. Creer en la resurrección de Jesús conlleva a creer en la resurrección de aquellos que durmieron en él o que van a dormir en él. O sea, que mueren con la fe en Cristo. Si no se cree en la resurrección de Cristo, no hay esperanza para el creyente de resurrección. Ahora, esa expresión dormir era una expresión que usaban los paganos, que usaban los judíos y que usaban los gentiles también. Estaban bastante familiarizados con esa forma de decir aquellos que morían, ¿no? Era una expresión que usaban casi todo el mundo. Ese término, dormir, no tenía referencia particular, o sea, ellos no tenían en mente el pensamiento de que estaban hablando del estado del alma o del estado de conciencia de aquel que moría, el difunto, digamos, porque era un término que lo utilizaban personas con entendimientos distintos. No era
decir, bueno, a ver, los que dicen dormir eran cristianos. No, lo usaba todo el mundo. Todo el mundo decía, durmió. Murió, ¿no? Durmió. Pero este dormir, nosotros y Pablo lo entendía como aquel estado intermedio que nosotros bien tenemos prefigurado en uno de los capítulos de la confesión, en el capítulo 31. Pablo está hablando del estado intermedio. Pablo está hablando de los que morían en Cristo, sus almas estaban automáticamente con el Señor, esperando la resurrección final en el tiempo de la venida de Cristo. Esos hermanos ya habían fallecido. Sus almas ya estaban con el Señor. Y ese estado intermedio entre ese fallecimiento y la resurrección final, o sea, en la venida de Cristo, es a lo que se le está refiriendo Pablo con ese dormir. Ellos están durmiendo. En donde el Hijo de Dios tiene su alma ya en la presencia del Señor. Y solamente está guardando la resurrección final y corporal que se da en la segunda venida de Cristo. Pablo les está diciendo, Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Esto es, o sea, no hay palabras más esperanzadoras para aquel que está triste por aquel que falleció, aunque falleció en Cristo. Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Y de alguna manera les está afirmando que los muertos en Cristo serán traídos a la presencia de Dios y al reino por la resurrección. O sea, está contrarrestando lo que ellos creían, pero ellos murieron, perdieron la segunda venida de Cristo y perdieron el hecho de estar en el reino. No, no es así, le dice Pablo. No es así. Si ellos durmieron en Jesús, Pablo les afirma que los muertos en Jesús, en Cristo, serán traídos a la presencia de Dios y, por supuesto, al reino de su amado Hijo. Nosotros al principio de esta enseñanza hablábamos sobre el hecho de que esto se cree por fe. Y por la fe que un día nos fue dada, ¿no? Si no, no lo creeríamos tampoco. Pero Pablo dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, creeremos lo que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses de aquellos que murieron. Y creemos lo que Pablo nos deja dicho a nosotros para cuando nosotros nos toque pasar por ese momento de la muerte o algún cercano pase por el momento de la muerte. Y este dato es fundamental. ¿Qué dato? El que Jesús murió y resucitó. Es fundamental para nosotros, era fundamental para Pablo, porque no hay otro sustento más fuerte que la resurrección en que podamos basarnos. ¿Basarnos para qué? Bueno, para creer lo que hará Dios con sus hijos. ¿Y qué es lo que hará Dios con sus hijos? Bueno, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Los traerá. Pero claro, para creer esto, es fundamental entender que Cristo murió y resucitó. Y si yo preguntara acá, ¿hay alguien que no cree que Jesús murió y resucitó? Todos me contestarían, no, por supuesto que creemos. Bueno, bárbaro. Porque si no creemos esto, nosotros tampoco vamos a resucitar. Si hay alguien que no cree que Cristo resucitó, tampoco creerá que Él será resucitado. Pero sí creemos que así como Él murió y resucitó al tercer día, así también hará con nosotros. Porque en la Biblia sobran promesas de que estaremos con Él. Sobran promesas de que estaremos con Él.
Claro, nosotros tenemos toda la Biblia revelada y tenemos mucho más información que la que tenían los tesalonicenses. Por ellos estaban como en una confusión, ellos estaban en una disyuntiva. ¿Qué pasa con aquellos que han muerto en Cristo? Bueno, lo que hace Pablo es basar su esperanza en ese condicionante. ¿Cuál es el condicionante? ¿Has creído que Cristo murió y resucitó al tercer día? Entonces, esta realidad es para vos. Pero si no has creído en Cristo y que tampoco resucitó, bueno, entonces va a ser bastante difícil poder entender lo que Pablo está diciendo. Es como si les dijera, si creen esta verdad de todo corazón, el resultado será este, con toda seguridad. ¿Cuál va a ser el resultado? Bueno, que también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Hay esperanza y no se diluye la esperanza. Pero el tercer lugar, en el versículo 15, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. ¿Qué cosa, Pablo? Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, o sea, aquellos que estén vivos cuando el Señor descienda y venga por su pueblo, no precederemos a los que durmieron, o sea, no iremos delante de los que durmieron. Eso es lo que está diciendo. Por eso este versículo podría decirse algo así: los muertos en Cristo no se quedarán atrás. Esa era la preocupación de los tesalonicenses. ¿Qué pasa con los que murieron en Cristo? Bueno, Pablo les va a decir, los muertos en Cristo no se quedarán atrás. No es porque murieron ya, no tienen participación en el reino ni en Cristo. Pablo está haciendo una conexión entre lo que dijo hasta ahora con el versículo 15. Él va a dar una afirmación que muestra de dónde viene su entendimiento de que estas cosas son así. Pablo, a vos, ¿quién te dijo que esto es así? ¿De dónde sacás vos que esto es así? ¿Cómo podemos creer? Queremos creer, pero ¿cómo podemos creer que esto es así? ¿Qué significa exactamente cuando Pablo dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor? Acá Pablo está diciendo algo muy importante, ¿no? Digo esto en palabras del Señor. Está poniendo al Señor como, vamos a decir, como referente de lo que está diciendo. Como aquel que dijo lo que yo estoy diciendo. Yo les estoy diciendo esto porque esto lo dijo el Señor. Bueno, ¿qué significa exactamente por lo cual os decimos esto en palabra del Señor? Pablo está afirmando que lo que sigue tiene autoridad divina. O sea, esto no es algo que a Pablo le sale por un parloteo, porque cree y entiende que es así, sino que es autoridad divina, lo dice con la autoridad de Dios, ¿no? Ahora, esto se puede entender de dos maneras. Estuve viendo un poco esto y me pareció conveniente poder presentarlo. Se puede entender de dos maneras. Pudo haber sido una revelación directa a Pablo, ¿sí? A Pablo, ¿por qué vos decís esto? Bueno, dos motivos puede haber. Pudo haber habido una revelación directa a Pablo, porque él en Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, o sea, no es porque yo soy muy comprensivo de lo que Dios dice o es algo que sale de mí, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, nadie me lo explicó, sino por revelación de Jesucristo. Así que esto que les está diciendo en el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, puede ser que él haya tenido una revelación directa de parte del Señor. Es probable que el Señor le haya revelado directamente a Pablo esta enseñanza y el orden de los acontecimientos en la segunda venida. O sea,
No es algo que lo está diciendo por una tradición de algo que había escuchado de otras personas, algo oral, digamos, sino una revelación específica que Pablo pudo haber recibido como apóstol. Eso puede ser un motivo, pero también Pablo se pudo haber basado en las enseñanzas de Jesús. Y hay 3 versículos que los vamos a leer rápidamente. Mateo capítulo 24. O sea, vuelta a la pregunta, ¿no? Para que se entienda lo que queremos decir. Pablo, ¿de dónde sacás vos esto? Vamos a hacer de cuenta que los tesalonicenses le preguntaban, ¿vos de dónde sacás esto? Mateo 24, capítulo 30, capítulo 24, versículo 30 y versículo 31, dice así la palabra del Señor. Vamos a leer 3 pasajes muy rápidos. Acá en el capítulo 24. Versículo 30 y 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Parusia, venida de Cristo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Es el mismo evento. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Esta es la venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre, la parusia de la cual se hablaba. Entonces Pablo pudo haber recibido una revelación personal del Señor para con él, o pudo haberse basado en esto que el mismo Señor decía. Pero hay más para ver. Juan, capítulo 5. Versículo 28 y versículo 29. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis, de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Pablo debía conocer estos versículos. Y Juan, capítulo 11, un versículo más, versículo 25, Juan 11, 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O el que murió creyendo en mí, aunque esté muerto, va a vivir, vivirá. Entonces, aunque no se cita textualmente a Jesús, la idea central, digamos, concuerda. Los muertos en Cristo resucitarán y los vivos no van a tener ninguna ventaja sobre ellos. Así que la frase por la palabra del Señor significa que la enseñanza sobre la resurrección y el orden de los eventos en la venida de Cristo viene con autoridad divina. No es algo que se le ocurrió a Pablo, ya sea por revelación o por la enseñanza de Jesús. Es una promesa con autoridad divina. Y esta frase es clave, ¿no? Porque no es una especulación teológica. Pablo dice, esto no es algo que yo me estoy inventando, vamos a decir. Esto viene directamente del Señor. Y yo sé, hermanos, que para nosotros esto es fácil de entender hoy día, ¿no? Con el entendimiento o por lo menos el conocimiento que el Señor nos ha dado de Él, la cantidad de veces que hemos tratado estas cosas, o lo hemos leído, pero seguramente para ellos en ese tiempo era algo que no era muy claro. No nos olvidemos que que en ese tiempo de Pablo, el tema de la resurrección era un tema que a Pablo le decían, bueno, hasta acá, Pablo, ya vamos a hablar de ese tema, ¿no? No le creían, no se creía, ¿no? Pablo había discutido mucho sobre el tema de la resurrección, pero Pablo anhelaba que ellos tengan bien claro que la venida del Señor, que en la venida del Señor los creyentes que están dormidos no iban a estar en desventaja en comparación con aquellos que habían quedado vivos. Los vivos, les está diciendo Pablo, no van a ir a la gloria antes de los que durmieron.
Pablo les está asegurando en este versículo que esos dos grupos, los que durmieron ya en Cristo, como los que estuvieran vivos para la venida, en el tiempo de la venida del Señor, iban a estar en igualdad de condiciones. Y ambos grupos entrarían juntos en la plenitud del reino de Dios. Y esto nos lleva al versículo 16, en donde dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Les sigue hablando de lo que les iba a acontecer a aquellos que ya habían muerto, porque esa era la preocupación. Este día que se relata en esta porción, el día del Señor, no está haciendo referencia al día del Señor que nosotros conocemos como el primer día de la semana cuando la iglesia se congrega. No estamos hablando del día domingo para nosotros, sino del día final del Señor, ¿no? Ese día en donde estará la segunda venida de Cristo, ¿no? Pablo ahora va a dar algunas características de cómo será ese retorno y a la vez sigue explicando lo que acaba de afirmar. Él dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Él está dando las características de esa parusia, de esa aparición, de esa venida, en donde dice, el protagonista de esta venida es el mismo Jesús. A él se lo va a ver descender del cielo. Él va a ser el protagonista. Y esa venida tiene algunos matices que son tomados de las Escrituras, pero también representa como si fuera, ¿cómo decir? Una descripción de la llegada de algún rey o algún emperador a algún lugar, ¿no? Y los tesalonicenses en sí estaban bastante familiarizados con la llegada de emperadores de otros lugares. Y conocían del recibimiento, conocían de la importancia que se le daba cada vez que alguien venía, ¿no? Alguien de relevancia iba a Tesalónica. Se dice que cuando esto pasaba era como un bullicio que había, ¿no? Como una fanfarria, digamos, ¿no? Era todo un alboroto, una cosa imponente, digamos, viene alguien muy importante. Pero por eso Pablo les da estas connotaciones o estas características a la venida, porque era algo que ellos podían entender, ¿no? Pero también Pablo está aludiendo de alguna manera a algunos textos bíblicos, por ejemplo, Éxodo 19, 16. Vamos a ir hasta ahí en un segundo, porque las características de este versículo no es que están salidas de cualquier lado, ¿no? Éxodo 19, 16. Esto es lo que pasa en el Sinaí. Dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Se está relatando de alguna manera el descenso de Jehová en forma de nube densa y fuerte sonido de trompeta. Pablo va poniendo estas características tomadas del Antiguo Testamento para dar una idea de lo que va a ser la segunda venida de Cristo, ¿no? Apunta a la segunda venida de Cristo. Ahora, nosotros no sabemos si los tesalonicenses entendieron todo esto, ¿no? Quizás no lo veían muy claro. Pero es claro que cuando afirma que será con voz de mando y con trompeta de Dios, está
describiendo de alguna manera cómo sería o cómo será la convocatoria. ¿Cómo será la convocatoria o la voz de mando en la venida del Señor? No va a ser algo que pase desapercibido. Como en el monte Sinaí no pasó desapercibido los relámpagos, los truenos, el alboroto y el sonido fortísimo. Bueno, en la segunda venida del Señor va a pasar lo mismo. Hay algunos otros pasajes, por ejemplo en Isaías 27:13, yo los marqué, se los voy a leer rápidamente. 27:13, donde dice: acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. De manera similar, en Zacarías 9:14, el Señor omnipotente tocará también la trompeta, dice, cuando en aquel día salvará a su pueblo. Lo pueden leer después en Zacarías 9:14. Y sin duda, en el discurso escatológico que el Señor Jesús hace en Mateo capítulo 24, también él mismo alude a la venida del Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo, cuando al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirá a todos los escogidos de los cuatro vientos. Así que lo que Pablo incluye en este simbolismo perfecto para incluir en una carta a los elegidos de Dios en Tesalónica, él está mostrando y dando matices de cómo será la venida de Cristo, tomando pasajes del Antiguo Testamento e incluso algo de lo que Cristo dijo en Mateo 24. Toda esta descripción que Pablo hace en este versículo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, toda esa descripción es para decir que en ese momento los muertos en Cristo resucitarían primero. Y a pesar de que esa expresión ha sido motivo de debate, vamos a decir, en la historia, porque algunos sostienen que Pablo quiso decir que los muertos iban a llegar primero al cielo que los vivos, por lo tanto iban a ser los primeros en resucitar para el juicio final. Y Pablo no está diciendo eso, sino que lo que Pablo está diciendo es que el orden será ese. El orden es un orden que va a ser así. Como decir, la primera orden del día, ¿para quién va a ser? Para los que murieron en Cristo. Y los que estén vivos en ese momento, se reunirán con ellos para encontrarse con el Señor en el aire. No precederán los que están vivos, sino que primero se levantarán los que están muertos en Cristo. Y luego nosotros que estemos vivos en ese momento en el cual el Señor viene y levanta a los muertos, iremos detrás de ellos y nos uniremos todos con el Señor en las nubes. Así que, pero ¿por qué hay esa diferencia, ¿no? Que algunos piensan? En realidad la expresión muertos en Cristo solamente se está refiriendo a los que murieron con la fe en Cristo. No se trata de cuándo murieron, de cómo murieron, ni si eran o no eran de Cristo, digamos, ¿no? Pablo ya no está hablando del mundo a estas alturas, solamente está hablando de cristianos que murieron en Cristo o que estarían, vivos en la venida de Cristo. Hace toda una descripción en este versículo, importante, una descripción que tiene mucho que ver con el Evangelio
en general. El versículo 17 es la reunión final con Cristo. Dice, luego nosotros los que vivimos, primero habló, les dio la tranquilidad de los que habían muerto en Cristo. Y ahora dice, luego nosotros los que vivimos. Pablo estaba considerando que él iba a estar vivo en la venida de Cristo, o sea, se ponía dentro de los vivos en la venida de Cristo. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seamos quienes seamos, seremos arrebatados juntamente con ellos, todos juntos, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que luego que Pablo explica, que los muertos en Cristo serán llamados primero, ahora se aboca a explicar lo que pasará con los que están vivos. Y dice, seremos arrebatados. Esta palabra necesita ser explicada rápidamente, ¿no? Sin duda va a haber un arrebatamiento. A veces nosotros en el mundo reformado tenemos miedo de decir, bueno, la palabra arrebatamiento es una palabra que usa el dispensacionalismo. Nosotros somos reformados, no vamos a decir la palabra arrebatamiento. Y la verdad es que es un arrebatamiento real. Va a haber un arrebatamiento, va a haber un rapto, o como le querramos decir. Pero esta palabra, el dispensacionalismo la utiliza como algo para sobresaltar. Uno dice dispensacionalismo, igual a arrebatamiento, o arrebatamiento igual a dispensacionalismo. Ellos lo llaman el arrebatamiento de la iglesia, y es la forma más común de dispensacionalismo, en donde ellos lo refieren al momento en el cual la iglesia va a ser arrebatada justo antes de los 7 años de tribulación, divididos en 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación, y luego vendrá la venida de Cristo. Eso es lo que ellos creen. Pero el problema no es usar la palabra arrebatamiento, sino el significado que el dispensacionalismo le está dando a la palabra arrebatamiento. El dispensacionalismo dice, va a haber un arrebatamiento, el Señor toma la iglesia, la saca para que no sufra la tribulación, porque a partir de ahí viene la tribulación. Bueno, Pablo está diciendo, la venida de Cristo va a ser un solo evento. Quita la iglesia, viene el juicio a las naciones y se termina el mundo. Porque los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego los que estemos vivos seremos arrebatados. Es todo un mismo evento, es todo un mismo momento. Eso es para que nosotros lo entendamos y sepamos, y sé que lo sabemos. Pero Pablo no está entrando en ese debate. Pablo no, recordemos el principio de la enseñanza, Pablo no entra en el debate, sino que lo que está diciendo lo dice desde un corazón pastoral, buscando consolar a los que están afligidos y dolidos por la muerte de sus seres queridos cristianos. El énfasis de todo este pasaje es la certeza de que los justos, hayan muerto ya o no hayan muerto todavía, estarán en la presencia del Señor. La voz y la trompeta del versículo anterior, del 16, nos está mostrando que el arrebatamiento será público y no va a ser secreto como algunos consideran. Va a ser público. Y después lo va a seguir diciendo a partir del capítulo 5 en adelante. Lo vamos a ver, la semana próxima, si Dios permite. Pablo habla en otros lugares también de la última trompeta, la cual él dice que va a anunciar la venida de Cristo y la destrucción de la muerte. O sea que va a ser en el mismo momento. Este es el último día para Pablo. Es el último día. Cuando venga Cristo en su venida, es el último día. Es el día en el cual varios eventos se van a llevar adelante.
La iglesia será arrebatada, sí, pero también vendrá en ese mismo momento el juicio a las naciones impenitentes que se llevará adelante. La iglesia recibirá su morada eterna, los cuerpos serán resucitados y la eternidad sin pecado va a comenzar para la iglesia. Y la iglesia va a recibir la redención final y la salvación final. Tampoco Pablo está entrando en la discusión que si los creyentes serán levantados al cielo en ese momento o si los creyentes serán traídos a la tierra, sino que el único propósito para él es que ellos entiendan que estarán siempre con el Señor y nada más que eso. Esta explicación de Pablo nos lleva a considerar que al final de ese camino, sea cual fuere o de este camino para nosotros, sea cual fuere nuestra realidad, en ese instante, el final, sin duda, es que vamos a estar con el Señor. ¿Cómo ves este pasaje? ¿Cómo trata con tu corazón, cómo trata con tu vida la venida de Cristo? ¿Lo crees? ¿Lo ves como algo de película? ¿O pensás que este será tu final después del tiempo de vida? ¿Albergamos esta esperanza así como Pablo quería transmitírsela a los hermanos en Tesalónica? ¿O la realidad de nuestra vida nos abruma de tal manera que esto es algo que está ahí medio en la nebulosa en nuestra vida? Bueno, Pablo quería que los de Tesalónica mantengan su esperanza firme, creyendo en este final glorioso. Y que es para nosotros también igual, ¿eh? Porque nosotros estamos en el mismo grupo de los que el Señor traerá con Jesús en aquel día. Todos vamos a salir de esta tierra, de a poco o todos juntos en la venida de Cristo, pero el destino no es inseguro. El destino es bien seguro. Y el destino es que el que va a estar en el final del camino es Él. Nos apenamos cuando un creyente parte, sin duda, pero el consuelo es que le veremos en el cielo. El consuelo es que le veremos y aparte estaremos con Él, con el Señor. De esto se trata la venida de Cristo. Por supuesto que hay muchísimo más, pero sería salirnos un poco del pasaje. Y la idea es que no nos salgamos mucho del pasaje. El propósito de Pablo era el versículo 18. Alentaos los unos en los otros, con estas palabras. Si morimos, nos vamos con Cristo. Y el que ya murió en Cristo está con el Señor. Amén. Oremos. Padre, queremos agradecerte, Señor, por este tiempo que nos has regalado, agradecerte por tu bondad, por tu gran misericordia, Señor, en darnos esta consolación y también, Señor, mostrarnos cuál será el final de nuestras vidas, así como Pablo le mostraba a los tesalonicenses. Gracias, Padre, porque has puesto esta esperanza en nosotros y un día te veremos cara a cara, Señor. Pero mientras que estemos aquí, te rogamos, Señor, que sigamos buscándote con un corazón arrepentido, Señor. Que tú seas dignificado en nuestras vidas, Señor, y que podamos presentarnos delante de ti aquel día, sin mancha y sin arruga, Señor, en los méritos de aquel que murió y se entregó por nuestros pecados. Te rogamos por esto, Padre, y te rogamos por aquellos que aún están sin Cristo, para que tú les muestres el camino, Señor, que un día les puede llevar a ti, Padre. Te rogamos esto y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.